Ya sabemos lo que pasó con Silicon Valley Bank. ¿Por qué no fue como un 2008? ¿Qué solución se encontró a diferencia de ese momento? Hola inversores, ¿cómo andan? Yo soy Seba y bienvenidos de vuelta a otro video de Hoy Se Invierte. Y hoy vamos a hablar de las diferencias que hubo entre lo que pasó hace unos días con Silicon Valley Bank y lo que pasó en la crisis de 2008. Sin más preámbulos, empecemos. Para empezar, hablemos un poco del contexto que llevó al Silicon Valley Bank a esa situación. El año pasado, la Fed puso como prioridad la lucha contra la inflación. Y por eso subió las tasas, llevándolas al rango del 4 al 4,25%. Una respuesta a la política expansiva que había llevado adelante durante 2020 y 2021 para fomentar el consumo. Es acá donde el banco recibió muchísimos depósitos, sobre todo de startups y empresas tecnológicas. Acá hay que tener en cuenta dos factores. Generalmente precisan de mucha deuda para llegar a lo que se llama el break-even, el punto donde empiezan a ser rentables. Y mucha de esta deuda se pide a tasa variable, por ende si esta tasa aumenta el costo del endeudamiento. Ante el aumento de las tasas, muchas empresas empezaron a pedir sus depósitos del Silicon Valley Bank, pero este tenía algunos inconvenientes con la gestión del riesgo. ¿Por qué? Ahora hablemos del negocio del banco. Este se dedica a tomar depósitos a cambio de una tasa y prestarlos a una tasa de interés mayor. La diferencia entre estas tasas es el spread, la ganancia del banco. Como la Fed puso como prioridad la inflación, decidió aumentar las tasas de interés y esto complicó mucho a las startups porque vieron que el costo de su deuda aumentaba. Entonces empezaron a solicitar los depósitos del Silicon Valley Bank. El tema es que el banco no tenía los depósitos. Ningún banco los tiene realmente. La cuestión acá es que había una parte invertida en bonos del Tesoro de Estados Unidos al 1%, el bono menos riesgoso del mundo. La decisión de invertir en estos bonos no estaba mal al principio, el problema fue después. Moody's, una de las calificadoras de riesgo más importantes del mundo, vio que como la Reserva Federal estaba aumentando las tasas de interés, los bonos que tenía el Silicon Valley Bank ya no eran atractivos porque ahora había otros que rendían más. Por ende, cayeron los precios de los bonos que tenía el banco. Frente a esto, Moody's le puso un warning de tenis. Al final se terminaron juntando tres fenómenos. El banco empezó a vender sus bonos en pérdidas para devolver los depósitos, salió a pedir más dinero, generando pánico sobre la posibilidad de que no pueda devolverlos, y debido a estos rumores, muchas empresas empezaron a pedir su dinero. Esto último es lo que se llama una corrida bancaria. Como mini resumen del caso tenemos: la crisis provino de un banco solamente. Si bien la Fed influyó en la quiebra, el mal manejo del riesgo provocó la caída y Silicon Valley Bank era el banco de las empresas, no estaba orientado a personas físicas. Ahora hablemos un poquito de lo que pasó en 2008. Para algunos bancos, su negocio principal es el de las hipotecas y los créditos inmobiliarios. Cuando vos decidís comprar una propiedad mediante un crédito hipotecario, el banco te presta una cierta cantidad de dinero como porcentaje de la propiedad y el resto lo vas pagando vos en cuotas. Bill Clinton, con buenas intenciones, deseaba que cualquier ciudadano estadounidense pudiese acceder a una propiedad sin importar si tenía ingresos o trabajo. Por eso decidió eliminar el requisito que establecía que las personas debían aportar como mínimo el 20% del valor de la propiedad. Y además los primeros años las cuotas eran reducidas. A este tipo de hipotecas se las llamó NINJA, por su abreviación en inglés de No Income, No Job and No Assets. Además, post 11 de septiembre, la Reserva Federal había decidido bajar las tasas de interés para reactivar la economía. Por lo tanto, el crédito era barato. Al principio esto lo llevaban adelante bancos semipúblicos, pero luego se sumaron los bancos privados. Por lo tanto, debido a las facilidades que había para acceder al crédito inmobiliario, aumentaron muchísimo su demanda, generando un aumento en el precio de las viviendas y un boom en la construcción. Si alguna persona beneficiaria de estos créditos dejaba de pagar,
no era un problema porque el banco podía revender esa propiedad y sacar una ganancia. ¿Y por qué se revendían tan fácilmente las propiedades? Porque detrás había más créditos ninja, dadas las facilidades que había para acceder al crédito inmobiliario como hablamos recién. Y así se retroalimenta este círculo. Pasado un tiempo se empezó a gestar una burbuja en este mercado donde la condición para que esto continúe era que el precio de las viviendas siga subiendo. Sin embargo, hay otra clave que no hemos hablado. ¿Cómo es que los bancos tenían tanta plata para comprar propiedades y después dar hipotecas a lo loco? Pensalo así, imagínate que sos un banco que dio muchas hipotecas. Como hablamos, estas son cuotas que se van pagando a lo largo del tiempo. Pero hay un tema, vos necesitas la plata hoy para seguir dando hipotecas. Una forma no muy ortodoxa que se les ocurrió es armar paquetes mezclando hipotecas ninja con no ninja, como una caja sorpresa de McDonald's, donde se los vendían a bancos y a fondos de inversión como el Lehman Brothers. Al venderlos, vos te sacaste encima la preocupación de cobrar hipotecas de clientes muy riesgosos y además adelantaste plata para seguir dando hipotecas. Y seguramente ahora te estés preguntando, pero ¿cómo no se dieron cuenta de que esos paquetes eran una bomba? Acá entran en juego las calificadoras de riesgo, como Moody's. Lo que hicieron fueron darles la mejor calificación del mercado, dado que, y dejando conspiraciones de lado, eran un producto nuevo y se desconocían mucho sus efectos que podía generar. Siga. Y así se fue generando una bola donde un tercio de los créditos hipotecarios emitidos eran de alto riesgo cuando oficialmente se decían que eran de bajo riesgo. ¿Y cómo explotó esto? Nosotros dijimos que la condición que hacía que ese círculo continuara era que el precio de las viviendas siga subiendo, pero llegó un momento donde se frenó de golpe. Porque, si recordás, muchos de estos créditos se habían lanzado con cuotas reducidas los primeros años y ahora llegaba el momento de pagar la cuota completa. Y es acá donde mucha gente optó por vender la casa dado que la cuota era muy cara. Esto multiplicado por muchos hizo que los precios de las viviendas se desplomaran. Y no solo eso, sino que quienes tenían en sus carteras estos créditos ninja se quedaron patas arriba porque no pudieron cobrarlos. Entonces, como mini resumen destacamos, la crisis provino de muchos bancos y de todo tipo. Acá también influyó la Fed y la política, pero para mí los responsables mayores fueron las calificadoras de riesgo. Y la crisis impactó a todo el sistema financiero y a las personas. ¿Y cómo respondió la Fed en ambos casos? En 2008 la respuesta tanto de Bernanke, presidente de la Fed de ese momento, y de Bush fue la de salvar al sistema financiero comprando su deuda y otorgando liquidez a los bancos para evitar que los ahorristas perdieran sus depósitos, con la excusa de evitar una depresión. Más precisamente se destinaron 426.000 millones de dólares. En cambio, hace unos días, la Reserva Federal optó por salvar a los depósitos únicamente. That is why, in response to these events, the Federal Reserve, working with the Treasury Department and the FDIC, took decisive actions to protect the U.S. economy and to strengthen public confidence in our banking system. These actions demonstrate that all depositors' savings in the banking system are safe. Si bien existe el seguro contra los depósitos, en el caso del Silicon Valley Bank, muchos excedían ese monto y por eso se destinó más. Sin embargo, no se rescató a los accionistas ni a los socios del banco, para evitar lo que se llama el riesgo moral. Es decir, evitar que los bancos a futuro tomen mucho riesgo porque después eventualmente serán rescatados. De esto vamos a hablar más en el próximo video. Así que si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita. Y no olvides dejarme tu like si te gustó este video. Compartíselo a quien creas que le pueda interesar y seguime en mis redes sociales. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo.